Y justo acabo de iniciar este video y empezó el sonido de las minarets para hacer el momento de la oración. Esto es cerca de las pirámides. Detrás. A ver. Esta calle es donde están las pirámides. Hay una avenida allá al fondo chiquititas que apenas se ven porque están delante. Here is taking me to the roof. We're gonna Bienvenidos. Hoy vamos a caminar por los predios de las pirámides, pero no exactamente como uno se lo imagina. Estoy empezando por esta calle lateral al Hotel Marriott, la avenida Al-Mansouriyya, en Giza. Y ya desde acá empieza la contradicción. Este es mi primer día, mi primera hora caminando en Giza. Cuando yo llegué a Egipto, lo que esperaba era solemnidad, historia viva, el peso de miles de años. Pero lo que hay es bocinas, vendedores, motos que pasan rozando y un caos que honestamente me hace sentir bastante en casa. Vamos a seguir bordeando para tomar la avenida principal y de ahí rumbo a la Esfinge. Antes de seguir, les quiero decir que justo detrás de este muro está el Hotel Marriott. Sí, no parece, ¿verdad? Pero ahí adentro es otro mundo. Les voy a mostrar unas fotos que hice desde el interior porque si alguna vez tienen la oportunidad de pasar, no lo duden. Aunque no estén alojados, pueden entrar como visitantes, incluso sentarse en el restaurante o tomarse una cerveza. Que dicho sea de paso, no es poca cosa. En Giza, en Cairo, en general, conseguir alcohol no es tan fácil. Así que si están sedientos, este es el lugar. Es como un oasis. Un par de datos para quienes preguntan por la configuración. Todas las fotos que van a ver en este video las hice con una Sony A7 III, usando un lente Sony 6 de 35mm f2.8. Ese es mi equipo base para este tipo de caminatas, liviano, discreto y muy nítido. Como fundida de sol fuerte, con mucho contraste, mantuve todo bastante simple, un ISO 100, velocidad entre 1800 y 1000 y el diafragma cerrado entre f7 y f11. Porque acá todo importa, no solo el sujeto o lo que tengo enfrente, sino también lo que hay detrás. Y muchas veces lo que está detrás son las pirámides. y llegar más bien al frente. Justo allí estoy diciendo que no sé si irme por esta avenida o bordear aquella calle allá arriba. Lo que no sabía es que esa es la calle que lleva hacia las pirámides. Y para llegar hasta allí tienes que comprar el ticket que justamente está en esa calle a la derecha, derechito por allí. Pero no voy a hacer eso hoy. Bueno, no puedo evitar tratar de hacer fotografías con las pirámides ahí de fondo, ¿no? Todavía me parece increíble que haya autos, avenida y gente esperando un bus frente a semejante monumento que para mí es algo, no sé, que tiene una solemnidad cargada, ¿no? Aquí, pues, es ese contraste lo que trato de hacer, ¿no? Lo absurdo entre lo eterno, que son las pirámides, y lo cotidiano, que casi es efímero. Yo creo que me voy a ir por este lado. Ya veremos. Como les estaba diciendo antes, ven que ahí hay una calle del lado derecho. Hacia el lado derecho, si sigues por esa calle, vas a llegar a la boletería donde puedes comprar el ticket e ingresar a las pirámides. La entrada está alrededor de 9, 10 dólares. No recuerdo bien. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, no aceptan efectivo. Así que bueno, para que lo tengan allí en cuenta. Yo no voy a ir hacia allá. Ahora trato de asomarme porque no sabía que había. Después fue que me enteré de esto. Pero bueno, mientras tanto voy haciendo fotitos aquí. Algunas las muestro, otras no. Porque la verdad es que no son lo que esperaba. Pero sí quiero seguir mostrando el video para que vean cómo es esto por acá. There's a police car here. Aquí voy a dejar esta y dos más, destacando justamente eso, ¿no? La modernidad versus lo antiguo, lo eterno. Las pirámides que representan eso que no se destruye. Vean este edificio que está hecho como si fuese una obra egipcia, antigua. Tiene sus escalones y hay unas figuras acá.
Pero no es lo que quiero. Voy a seguir caminando. Hace un calor terrible. Les dejo estas imágenes que muestran un poquito cómo es el ritmo de esta calle. Tengo que guardar batería porque no sé cuánto me va a tomar llegar hasta las pirámides, y cuando llegue allí necesito grabar todo lo que pueda ver de allí. Y lo que pasa aquí cuando caminas así es que todos los autos se te paran al lado para preguntarte si quieres un taxi. Y no quiero taxi, quiero caminar todo esto. Y sí, ten cuidado con lo que deseas, porque he tenido que caminar un montón para llegar a la avenida que sigue, que es esta, y luego a la siguiente, que es esta que está acá. Estas fotografías quería mostrárselas antes de continuar. La entrada de esa calle es muy bonita. Muestra las pirámides al fondo. Hay un montón de cosas sucediendo alrededor. Hay elementos, sillas, casas, negocios, letreros, gente caminando, caballos, carretas. El sitio perfecto para crear narrativas visuales. Llegué a esta calle donde están las pirámides. Hay una avenida allá al fondo que conecta con esta calle, y esta calle te lleva directo hacia las pirámides y hacia la Esfinge. El problema es que vas caminando por aquella calle, te consigues un montón de gente preguntándote si necesitas ayuda, si quieres algo. Eso es correcto. Cuando llegas a esa calle, te consigues a todos los vendedores aglomerados esperando a los turistas para ofrecerle cualquier cosa, desde paseos en camello, cuadros, papiros, tickets hacia las entradas de las pirámides. Cualquier cosa que tengan en la mano te lo van a querer vender y no te van a dejar en paz hasta que les digas no definitivamente. Estas dos personas como que tienen una discusión. El chico que pasó con el látigo le estaba latigueando al señor literalmente. Y más adelante van a ver cómo de nuevo lo vuelve a hacer en aquel predio al fondo. Estoy entrando a esta calle y estoy a punto de llegar a aquella zona donde se ven las pirámides. Y como veo a esta gente aquí me da como temor porque no sé si debe entrar o si esto es una zona privada. Ahí saludé, me saludaron de vuelta, no me dijeron nada, pero en realidad estaba asustado. Había una pelea. Al ver que no pasaba nada, seguí caminando y bueno, me voy a conseguir con una parte bastante interesante. Esta calle, miren, directo a la pirámide. Miren qué belleza. Lo que digo allí lo digo desde el asombro del momento. Perfecto. Porque en realidad, si ven, el predio está lleno de escombros y hay mucho descuido en esa zona. Pero era para mí increíble ver la pirámide allí frente a mí. Yo todavía hasta ese momento no había visitado las pirámides. Wow. They are fighting here. You see that? Well, I don't want any trouble. No quiero problemas. Les había contado un poco antes que estas dos personas estaban discutiendo por algún motivo y uno de ellos estaba latigueando a los caballos o al otro tipo. Era medio extraño todo esto. Oh no, thank you so much, man. Thank you. What? Yeah, no, the guys fighting. They were fighting. Why? All English, me. Ah, okay. No, they were fighting. Like this, look. Hey, where are you from? Oh, yes. This? Yeah. Me? No. Oh, no. Apagué la cámara un rato para guardar algo de batería, pero seguí mirando, seguí haciendo fotos. Este tramo justo antes de llegar a la entrada de la Esfinge parece un terreno olvidado. Las calles están rotas, hay escombros, ruinas frente a ruinas más antiguas. Y bueno, la vida sigue, ¿no? La gente sigue por allí, hay un carruaje que espera, hay alguien que fuma, el polvo flota, no hay turistas, pero las pirámides están allí, siempre atrás, como si no les importara nada de esto que sucede. This little guy here is taking me to the roof. We're gonna see the Sphinx and the pyramids from this hotel, I guess. Bueno, perdón por ese inglés horrible, pero bueno, tengo que tratar de comunicarme en lo que ellos puedan, que es el inglés. Este chico me convenció de subir al techo de este edificio. Este es el Hotel Cleopatra, que está justo ahí al lado de la entrada de la Esfinge. Sorry, thank you so much. Whoa. Hi.
Thank you so much. Look at this. Aquí está, desde acá se pueden ver las pirámides, fíjense qué buena vista. Aunque estamos aquí en una lateral, se ve algo interesante. Si te aproximas un poco más al fondo, vas a poder ver mejor la esfinge. Yo estaba aquí con un lente 70-300 que traje, le metí el lente y desde allí pude hacer unas buenas fotos. Ya les voy a mostrar qué hice. La verdad, valió la pena subir. Además, ahí hay un restaurante, me comí una pizza, repuse energías, me hidraté, descansé un rato en la mesa y luego me fui a un hotel que está justo cruzando esa calle detrás. Pero primero les voy a mostrar qué fue lo que hice desde acá. Todas estas fotos las hice con el mismo lente, un 70-200 pensado para cámaras APS. Pero yo lo usé en una full frame, así que parece esa viñeta que ven en algunas fotos. En las que no se ve es porque activé el recorte automático de la cámara. Y en las que sí, pues bueno, me gustó cómo quedaba ese marco. El sensor APS es más chico, mide unos 24 milímetros comparado con el full frame que es de 36. Y eso genera un recorte que en la práctica me da un poquito más de zoom desde ahí, desde la azotea. Me permitía acercarme más a las esfinges, a las personas, a las pirámides sin moverme ni un centímetro. El lente no es perfecto, pero me gusta que deje esa huella en la imagen, ¿no? Como si estuvieses espiando. Tiene como un toque nostálgico. This is Hyatt Hotel. Sí, este es el Hotel Hyatt. Ya lo había visto en un video antes de venir. Y la verdad, la vista de aquí es insuperable. Miren cómo se ven las pirámides completas. Allá está la esfinge. El señor Ahmed, el gerente del hotel, es un capo. Cuando lleguen, pregunten por él. Desde aquí pude sentarme en una de estas mesitas. Como saben, aquí no se permiten bebidas alcohólicas, pero bueno, si uno habla con la gente, tú sabes, te pueden conseguir algo. Así que tuve el privilegio de sentarme en la terraza con una bebida espumante y disfrutar de esta vista única e irrepetible. Recomendación fotográfica. Vengan con varios lentes, no vengan con uno solo, porque desde acá, si se vienen con un lente angular, un 28, un 35, un 20, solo van a poder hacer panorámicas. La verdad, vale la pena venirse un lente con un teleobjetivo, con un zoom, un 70-300, un 70-200 para poder jugar y hacer tomas un poco más creativas. Antes de pasar a las fotografías, un poquito de información de las pirámides. De izquierda a derecha está Miserino, que también se llama Menkaura, que es la más pequeña. Luego en el centro está Kefren, que es fácilmente reconocible porque tiene todavía el revestimiento con piedra de caliza en el tope. Y del lado derecho la más grande, que es Keops, que cuando está cerca en el predio frente a las pirámides, Kefren parece más alta que Keops, pero es porque está en una meseta un poco más alta. Pero Keops es la más grande. Otra cosa que les puedo comentar, ya que estoy aquí mostrando la calle, esto es caos. Allá abajo es caos, caos total, pero fotográficamente hablando es el paraíso. Y habían unas personas, unos policías de pie por ahí caminando, o sea, se ve como candela, hay mucha gente por ahí pidiendo, se ve como picantosa. El sol cae por aquí, por cierto, o sea que vale la pena quedarse hasta tarde y mirar el show, además que hacen los miércoles y jueves, de luces, show de luces que hacen aquí miércoles y jueves, y además vas a ver el sol cayendo por aquí detrás, entre las dos, según escuché. Además lo vi en el Sun Locator y sí, debería caer por aquí. Así que mañana quizás venga. Y así fue, al otro día fui y el atardecer fue un espectáculo increíble. Había muchísima gente haciendo fotografías, haciendo videos. Era como si todos buscáramos la misma imagen, la misma emoción. La verdad fue increíble. Coméntame qué te parece el lugar, qué te parecen las fotografías y si crees que te ves allí. Y abajo en la calle es así, vas a ver carruajes, gente caminando, animales, caballos, camellos, gente vendiendo artículos. Es un ambiente de caos muy movido y para los fotógrafos es el paraíso. Vas a conseguir
muchísimos elementos con el que construir tus imágenes, con qué hacer narrativas, y es justamente en este caos, en esta mezcla de ruido, polvo, animales y estructuras donde todo se alinea y las fotos aparecen. Es el sitio ideal para andar con tu cámara. Después de tantas horas caminando, termino el día subido en este tuk-tuk, dejando atrás todo este caos y las pirámides. Ha sido una experiencia única, un lugar donde la vida sucede frente a las cámaras a cada segundo. Aquí las imágenes aparecen por sí solas, los gestos, los colores, las calles, todo vibra. No es solo fotografía de calle, es un territorio lleno de historias visuales, esperando ser contadas. Y al final, eso es lo que queda, la certeza de que aquí, en Giza, las fotografías nunca se acaban.